Señoras y señores, muy buenos días. Amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama. Con la realización de diversa comunicación, yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Ginebra, Suiza. Se dice que estamos ya llegando a la primavera aquí en Europa Central. Sin embargo, temperaturas de 2, 3 grados. Nieve cerca. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, glifosato, ecosistemas y hambre en Colombia. Para hablar de estos tres temas que en apariencia son dispersos, pero que van integrados, tenemos a una invitada muy especial, la doctora Lilian Gómez Álvarez. La saludamos en Medellín. Doctora Lilian, muy buenos días allá, muy buenas tardes acá en Europa. Sí, buenos días. Les agradezco mucho la invitación y que me permitan hablar de estos temas tan difíciles y controversiales, eh, porque aún el glifosato sigue en el mercado y se sigue aplicando para muchas cosas. Un veneno tan terrible, pues porque los plaguicidas en sí fueron inventados como armas de guerra. Así es, doctora, pero vamos a presentarla porque es para nosotros un orgullo como colombiano saber que la doctora Lilian Gómez Álvarez, ella es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, máster de la Universidad François Rabelais en Tours, que es la capital del Val de Loire, en Francia, aquí en Europa. Tiene un doctorado de especialidad en ciencias biológicas con opción en ecoetología. Es PhD desde 1980, un postdoctorado de la Universidad de Pau, acá en Francia. Doctora en ecología, modalidad formación avanzada, tesis laureada. Ha escrito libros, ensayos, ha participado en diversas investigaciones a nivel nacional de Colombia, internacional, premiada y reconocida su trabajo por diversas organizaciones, tanto en Colombia como en el exterior. Es experta entomóloga de la FAO. En 1981 a 1987 trabajó en el proyecto de control integrado para los 9 países del Sahel, con sede en Burkina Faso, en África. En el 2019, en Colombia, presentó ante la Corte Constitucional la ponencia contra las aspersiones aéreas con glifosato. Doctora, para nosotros es un orgullo como colombiano saber de todas esas importantes logros de su preparación, de su trabajo a nivel mundial y de verdad que es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Quiero rectificar algo. La educación francesa no tiene los PhD, no da ese título, sino simplemente el título de doctor. Bueno, doctora, Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de ecosistemas y no de medio ambiente? Y comencemos por allí. bueno, la mayoría de la gente habla siempre del medio ambiente y el medio ambiente es algo muy sutil que no existe, es casi lo que nos rodea a nosotros. El medio en que estamos es como la burbuja en que estamos. En cambio, ella es parte, es solamente una cosita, una porción muy pequeña de lo que es el ecosistema, que el ecosistema en sí es la naturaleza, son ese cúmulo de relaciones entre lo biótico y lo abiótico, entre lo que tiene vida y no tiene vida, dentro de un medio ambiente, que es lo que en conjunto, entre todas esas interrelaciones permanentes que se dan de ambos lados, lo que nos permite tener vida en un ecosistema. Entonces el medio ambiente es algo muy sutil, podríamos decir, y debemos hablar es de el ecosistema, que es la naturaleza misma de la que somos parte. Así es. Hecha esta aclaración porque muchos se van a sorprender que por qué no vamos a utilizar el término medio ambiente, sino ecosistemas, ahí, para ser precisos. Entonces, hemos comenzado con esa explicación que ha dado la doctora Lilian desde Colombia. Doctora, entrándonos ahora sí a nuestro tema, glifosato, daños, consecuencias. ¿Por qué
es importante que la gente sea consciente de que esto es un veneno, que esto ha hecho daño, está causando daño a la naturaleza, en el caso colombiano concretamente. Y en todo el mundo, y sigue siendo usado todos los pesticidas, por eso se llaman que son para atacar pestes, pero todos los pesticidas, ¿por qué se producen las pestes o lo que es? Son parte de balances de la naturaleza, porque si existen plagas es porque las poblaciones de insectos que deben de estar en un lugar se aumentan y se crecen por el mal manejo que se da a la naturaleza, al ecosistema y en especial al suelo. Cuando desbalanceamos el suelo, se desbalancea toda la naturaleza. Entonces vamos a tener desequilibrios, entre comillas, porque el desequilibrio, cuando algo está en equilibrio, desequilibrio es porque se pasó de un umbral determinado. Y el equilibrio en sí, siempre la naturaleza está en balance. Si la naturaleza no fuera un balance, habría en el equilibrio hay quietud, y la quietud significa muerte. Entonces, tenemos concepciones del mundo muy erróneas o no las concebimos, es lo más grave. Entonces, ahí se dan desequilibrios y esos desequilibrios permiten que hayan plagas, permiten que hayan desbalances, que hayan excesos de una planta que no está en su sitio, porque para eso existen los herbicidas, que en este caso el glifosato es un herbicida, y es un herbicida de amplio espectro y que es un veneno químico que está haciendo gran daño a la naturaleza, porque al caer, él cae en todo, al ser esperjado, él va a caer va a quedarse suspendido en el medio ambiente, va a caer al suelo, va a caer sobre las plantas, va a caer sobre nosotros mismos, y estos son cosas extrañas a nuestros organismos y al medio en sí, a la naturaleza, al ecosistema y al medio ambiente, que es lo más cercano o sutil que tenemos. No sé si queda claro, señor Elías. Sí, doctora, las consecuencias en el hecho colombiano, usted que ha venido haciendo todas esas investigaciones, ¿qué podemos decirle a nuestro país Pues, en ese aspecto de esas consecuencias que hoy están a raíz de las aspersiones con glifosato que hubo en años anteriores? y que siguen habiendo, porque ya nos está, este gobierno no ha tenido tipos de aspersiones aéreas ni las que se tuvieron en gobiernos anteriores, porque pues es que cree, como decía el, el representante, el doctor Eduardo Cifuentes, quien tiene una frase muy bella que dice que es una falacia y en cierto sentido un crimen de guerra sostener que la única manera para controlar el narcotráfico y doblegar la guerrilla y los paramilitares en ese momento era destruyendo la naturaleza y atacando a la gente más pobre, que es nuestro campesinado, aplicando este producto, porque al aplicar este producto no va a quedarse solamente a atacar los cultivos que erróneamente se han llamado cultivos ilícitos, porque la naturaleza no es lista ni lista, la naturaleza ha evolucionado como naturaleza. Entonces son cultivos de cuya producción se hace un uso ilícito, porque la producción que es la cocaína, el clorhidrato de cocaína, es lo que es un uso ilícito de la coca, pero la coca en sí no es una planta ilícita, es una planta como es una planta de maíz o como es una planta de trigo o una planta de sorgo. Entonces en la naturaleza nada sobra ni nada falta. En la naturaleza es la naturaleza y hay todo lo que la naturaleza necesita. Somos los seres humanos los que hemos entrado a hacer un desbalance en ese sistema natural y que hemos causado problemas por ambición, por querer a tener producción en grandes, por querer sacar provecho y usufructo de la naturaleza. Entonces hacemos ese daño a la naturaleza de aplicar un producto
para atacar una planta de la que creemos que nos está haciendo daño. Entonces, al atacar esa planta, nosotros vamos a contaminar el agua, el suelo con el veneno que estamos aplicando, que es en este caso el glifosato, que son venenos, porque son productos que están por fuera de la naturaleza, son productos creados en laboratorio que están atacando la naturaleza para creer nosotros balancearla y creer que estamos haciendo un bien, por el contrario de lo que estamos haciendo es un mal. Estos productos que son como el glifosato, es un producto que tiene ácidos, que tiene dicloros, tiene por ejemplo un producto que se llama el 2,4, hay un ácido que se llama el 2,4 diclofenosinasiático y un glucofosinato 2,4-D, que son productos que entran a interrumpir el ciclo de las plantas. Y se cree que interrumpen que la planta no produce, la planta no tiene ningún producto que sea aceitoso, ceroso. La corteza de la hoja de la planta está cubierta por un producto natural que es una especie de aceite que la protege. ¿Qué hace este producto? Entrar a romper esto para poder penetrar en la planta y matarla. Y Y en el nosotros, caso de los humanos, doctora, en el caso de los humanos, la piel de nosotros tiene ácidos grasos. Nosotros tenemos en nuestro organismo también grasa. Y ese producto se va a adherir a la grasa. Se va a adherir y va a permanecer en nosotros. Y va a contaminar. Entonces va a crear un desbalance en nuestros organismos, como lo crea en las plantas y en la naturaleza. Y esos desbalances se van a ver más tarde pronunciados en enfermedades que muchas veces son crónicas y nos van a matar, o en cánceres que van a producir cánceres, por ejemplo, como como cánceres de la piel, cánceres del sistema graso del organismo, cantidad de problemas de fecundidad, de abortos espontáneos, cánceres de muchos tipos en el organismo. Entonces, son problemas muy graves los que vamos a causar porque no solamente en nosotros, también en la fauna que existe en la naturaleza, ¿sí? Que todos los animales que están en la naturaleza están cumpliendo una función. Va a producir daños también en otras plantas cercanas de cultivos, y esos cultivos que pueden ser cultivos alimenticios, que son vecinos a donde están los cultivos de producción para sacar clorhidrato de cocaína, como es la coca, o en el caso como fue en la época marimbera, en la zona de la Sierra Nevada, cuando se aplicó también un producto todavía mucho más grave que fue cuando, cuando se hizo la queja mundial del problema de la aplicación del glifosato. Entonces dijeron, entonces vamos a aplicar ¿para cuál? ¿Para cuál es un producto todavía mucho más grave? Yo digo que el para cuál exista es un crimen, porque es criminal producir un producto que no tiene un antídoto. Un antídoto es aquello que es el contra, como cuando hay contras para tantas cosas, para uno impedir, un contra puede ser un medicamento que va a impedir que viva un parásito y que es un contra para producir esa enfermedad que ese parásito está produciendo. Entonces, el que no haya un contra un veneno como el paraquat, quien se envenena con paraquat está condenado a morir, porque no hay con qué salvarlo. Entonces, el glifosato fue, por ejemplo, empleado durante la bonanza marimbera, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y hay sitios de la Sierra Nevada de Santa Marta que están hoy escarpados, son pelados totalmente porque se aplicó ese producto para impedir, se aplicó el paraquat para impedir la bonanza marimbera de la marihuana. Entonces esas zonas quedaron totalmente estériles. Y doctora, sí, señor. para avanzar en el programa, razones de tiempo,
En el Sí, 2019 usted presentó ante la Corte Constitucional de nuestro país una ponencia precisamente sobre las sí, aspersiones aéreas con glifosato. sí, señor. Háblenos de ello, por favor. Sí, se presentó, aquí tengo la ponencia, fue una audiencia pública de seguimiento a la orden de la sentencia T 236 del guión 17, suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato. Eso fue lo que se presentó para evitar los riesgos de la utilización del glifosato en la salud de las personas, las afecciones del glifosato en el ambiente, la naturaleza, las fuentes de agua y la vegetación, para dar seguridad y defensa a los organismos vivos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado de materia de solución del problema del cultivo de cultivos mal llamados ilícitos y la construcción de la paz. Ahí fue donde se hizo esa propuesta de que había que hacer una alternativa para esos cultivos de la gente campesina pobre que se le había puesto a producir coca para la exportación y que había que darles un sustituto de esos cultivos, y el gobierno tenía que tomar en mano esa situación del campesinado para evitar que ellos produjeran estos cultivos de cuya producción se hace un uso ilícito como es la cocaína. Entonces se llevó a la corte, se llevó a la corte, se hubo un encuentro en la Corte Constitucional muy amplio, donde además asistieron varios colectivos, como fue el colectivo José Alvear Sanín, donde hubo varios colectivos de abogados, de otro tipo de abogados, que estuvieron en la defensa de la naturaleza y del pueblo colombiano, evitando estas aspersiones aéreas con glifosato. Doctora, Fue muy importante porque en ese momento recuerdo yo que muchos de los defensores de la utilización del glifosato y en el prurito de combatir el narcotráfico, incluso catalogaron de que estaban haciendo muchos de los ponentes prácticamente defensa al narcotráfico, sí, cosa señor, errónea. sí, así se nos catalogó, pero bueno, el espectador trató de estar grabando todas varias prensas colombianas alternativas, y fuera de eso, el espectador estuvo con una posición muy clara y fueron grabadas todas las ponencias que se presentaron ante la Corte. Hubo ponencias muy interesantes. Esta que llevamos de Antioquia y el colectivo Alvear Sanín fue una ponencia muy debatida y que permitió que se diera a continuación la suspensión de las aspersiones aéreas. Así Eh, es. Y bueno, doctora, avanzando en el programa, eh, hoy día queda claro que continuar con las aspersiones hacia futuro va a ser terrible para el ecosistema colombiano. y para la población campesina, para los niños campesinos y para el hambre. Pues porque es que esto no tan solo va a acabar una aspersión aérea de este tipo, va a acabar los cultivos. Y no olvidemos que el problema de alimentación en Colombia es muy grave, que el cuarenta y tres Así por es. ciento de los hogares colombianos tienen problemas para acceder a la alimentación en los últimos 6 meses, que Doctora, sobre todo hay, a- acontecen que por falta de dinero, más del 40% solo tiene la facilidad de tener una sola comida al día. 40% tam- del pueblo colombiano no accede sino a un alimento en el día. Esto es muy grave. Podemos decir que 13 millones de colombianos se encuentran en problemas de inseguridad alimentaria. Esto es muy nos triste. estamos adentrando, doctora, al tema del ecosistema y el hambre en Colombia, que es la otra parte del programa. ¿Cómo está hoy el ecosistema colombiano para hablar enseguida del tema del hambre que va ligado? El ecosistema, pues hay mucha pobreza en el campo, sobre todo. Yo creo que lo más olvidado, y yo sé que en un gobierno, así sea un gobierno como el del presidente Petro, con todas las buenas intenciones que tiene, con la inteligencia de un hombre tan lúcido como él,
Es muy difícil entrar a subsanar el hambre del pueblo colombiano en 4 años que él tiene de gobierno, de los cuales han pasado ya 2, pero el campo colombiano es algo a lo que hay que poner todas las baterías, enfilar todas las baterías hacia el campo colombiano. Es hacia el campo colombiano que hay que llevar las verdaderas defensas de economía, de la economía, no tan solo a la naturaleza, sino en pensar en los alimentos, en pensar en la forma de cómo autónomamente el pueblo puede ser independiente en forma de alimentarse y tener una, no digamos seguridad, sino una soberanía alimentaria, que el pueblo pueda comer lo que él quiera comer, lo que él necesite comer y que pueda producir en sus pequeñas parcelas, sobre todo, primero que todo, la alimentación para los adultos y sobre todo para los niños. Porque no olvidemos que un niño con hambre va a ser un niño que va a tener carencias de facilidades para poder aprender, para que se desarrolle su sistema cognitivo. Un niño que no tiene leche en sus primeros años de vida es un niño que va a tener deficiencias mentales y que va a tener problemas para el aprendizaje y para poderse defender de la vida. Entonces yo creo que lo más importante en este momento son esas relaciones. La reducción de las relaciones del 2022 es de 25%, millones de 43% de personas en situación de hambre en Colombia. Entonces tenemos que entrar con esas cifras a explicar que es necesario que se alimenten las personas, regular que la gente pueda tener sus 3 comidas al día. Hoy 1,6% millones de personas están en serias dificultades y situaciones de alimentación. Entonces, lo más importante en este momento es el hambre del pueblo, el hambre verdadero, la nutrición verdadera, porque es que un niño necesita alimentarse en sus primeros años de vida. Ya después que él tenga alimento, ya no es subsanable los daños que se hicieron en la infancia por falta de alimento. Yo creo que los programas más importantes y en lo que primero que tiene que pensar el presidente Petro es en llegar a los hogares colombianos, a esos 51% de hogares colombianos que tienen hambre, que están en el campo y que carecen de nutrición verdadera. Yo creo que esto es muy importante, don Elías. Doctora, usted como experta, usted hoy día, ¿qué le diría al gobierno? ¿Está cumpliendo en la línea que se ve desde su óptica científica y de lo que el presidente Gustavo Petro en su programa de gobierno está intentando hacer? ¿Hay coherencia o falta algo? ¿Qué le hace falta? Es decir, desde su punto de vista como experta. El gobierno está tratando de cumplir. Es muy difícil de entrar en 2 años que él lleva en la presidencia con sus buenas intenciones, con toda su lucidez, con toda su inteligencia, con todo su buen vivir y buena intención. Es muy difícil entrar a solucionar. Yo creo que a él le hace falta dejar de rodearse de la vieja Colombia, de la vieja gente politiquera de Colombia, que mucha gente de izquierda quiere también optar esa misma posición de que el gobierno lo tenga en cuenta pidiendo dádivas políticas de izquierda. No, no se trata de eso, se trata de ser útil al pueblo, se trata de llegar al pueblo, se trata de llegar con gente verdadera, que sea lúcida y que tenga buenas intenciones de hacer esa repartición como es debida, para que esos 43% de hogares que en Colombia tienen inseguridad alimentaria puedan tener sus 3 alimentos al día, que los niños tengan la leche necesaria en los primeros años de su vida. El 4%, es decir, más de 2 millones de personas en Colombia solo tienen derecho a una sola comida en el día. No, se trata que todo el mundo coma, que todo el mundo tenga los 3 alimentos en el día. Eso es muy importante. Lo primero que hay que hacer en un país antes de entrar a solucionar otras situaciones es solucionar el hambre endémica del campo colombiano. Es decir, usted ha sido muy clara, doctora Lilian Gómez Álvarez, experta en el tema de
el glifosato, del cual nos ha hecho una amplia explicación, el tema de los ecosistemas, que está en el caso, por ejemplo, de la Amazonía, la Orinoquía, la Sierra Nevada de Santa Marta, la tala indiscriminada, que esa es otra cosa que no hay conciencia en el colombiano de a pie y otros que están con intereses económicos, sacándole provecho a la devastación de los ecosistemas. Sí, señor, tiene toda la razón de aprender a respetar la naturaleza, de la cual somos parte. Porque es que cuando uno le arranca una hoja a un árbol mal arrancada por hacer daño, por simple placer, es como si estuviera pegándole un pellizco a su propia madre. Así es. Doctora Lilian Gómez Álvarez, para despedir el programa, ¿cuál es el mensaje que usted envía al gobierno colombiano y al pueblo sobre Hoy, estos temas? ser conscientes y pensar que porque alguien tiene la comida, no hay otro que no la tenga y que esa comida tiene que ser partida por igual. Y fuera de eso, que la izquierda deje de ser politiquera, que trabajen en bien de lo que piensa, que sea coherente, porque es lo más importante, la coherencia. Ser coherente no es decir ser de izquierda, sino practicar el ser de izquierda y compartir. No se trata de enriquecer el bolsillo sin pensar que otros no tienen un pan en la mesa. No es simplemente cristianismo, sino coherencia. Así es, doctora Lilian Gómez Álvarez, que nos ha hecho una amplia explicación sobre el tema del glifosato en los ecosistemas y el hambre en Colombia, allá en Sudamérica. Muchas gracias, doctora Lilian. Quedamos atentos a otros temas que usted también de amplio conocimiento y que es experta para una próxima oportunidad. Esperemos que podamos hablar de la migración campesina, porque es muy Así es, importante que el campesino esté en el campo, cumpliendo las funciones, porque es que la comida no se encuentra en las oficinas de los 10º pisos de Bogotá, se encuentra en el así es, campo doctor. colombiano, cultivando el campo. Qué bueno que usted es consciente de esa parte de la gente que día a día, minuto a minuto, es la que se sacrifica, trabaja para dar de comer al que está en la ciudad. Agradecerle altamente su tiempo, sus análisis, doctora Lidia Gómez Álvarez. Aquí humildemente siempre estaremos atentos a todas esas experiencias y a todos esos conocimientos que usted nos pueda transmitir y que A pueda transmitir para ustedes. generar conciencia al pueblo Yo colombiano. creo que a la persona se les educa es para servir. Y Así si es, todos tiene los usted toda la profesionales razón. fueran, todos los profesionales fueran conscientes que se educaron con la plata del pueblo colombiano y que esa plata debe ser devuelta en forma de conocimientos y de solidaridad con el pueblo, el mundo sería otro. Así es. Muchas gracias por el A apoyo usted. técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Hoy, desde Ginebra, Suiza, a ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.